Seguimos en esta tertulia de miércoles 17 de enero de 2024. Estamos con Oscar Sarlo, Ana Laura Pérez, Victoria Pasquet y Agustín Iturralde. Vamos al segundo tema que tenemos para discutir hoy. La incautación en Amberes, Bélgica, de un contenedor con 2 toneladas de cocaína que había partido del puerto de Montevideo dio pie esta semana a una polémica política entre el oficialismo y la oposición. El contenedor ingresó al puerto de Montevideo el 14 de noviembre con más de 22.000 unidades de budines y alfajores y más de 1.000 botellas de vermú, adquiridos en Uruguay por una empresa neerlandesa. El contenedor provenía de Sudamérica, por lo que se consideró una carga en tránsito y ello derivó en que no fuera inspeccionado por el personal de aduanas del puerto. El lunes, aquí en Perspectiva, Basilio Pintos, secretario general de la Asociación de Funcionarios de la Aduana, explicó que el reglamento indica que los contenedores en tránsito pasan por lo que se denomina el canal verde. Esos contenedores son escaneados, pero no son sometidos a un control manual, salvo que surjan anomalías en el examen con rayos X. Pintos dijo que, como la tecnología del escáner es vieja, no hubo ninguna alerta que ameritara esa inspección manual. Y el escaneo no arrojó ningún elemento extraño. ¿Debido a qué? Debido a que tenemos un escáner que tiene una tecnología del año 2007 y es lo que venimos diciendo como sindicato, de que se tiene que instalar de una buena vez el nuevo escáner. Por su lado, el director nacional de aduanas, Jaime Borgiani, declaró que el escáner no es milagroso y el que tenemos, agregó, no es de los mejores. Destacó de todos modos que el Estado ya adquirió 3 escáneres de última generación y de última tecnología que todavía no están instalados. Dirigentes del Frente Amplio reclamaron responsabilidades políticas. Por ejemplo, el senador José Carlos Maía sostuvo: frente al contrabando de drogas, esperamos que la reacción del gobierno no pase solo por una investigación administrativa en aduanas. Según Maía, hay responsabilidad política de su dirección y, por lo tanto, ni el Ministerio de Economía ni mucho menos el presidente de la República puede mirar para el costado. Háganse cargo, terminó diciendo el parlamentario de la oposición. Varios dirigentes del Frente Amplio recordaron declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou en 2019 a raíz de la incautación de 4 toneladas de cocaína en Hamburgo que venían en un contenedor que había partido de Montevideo. Aquel episodio motivó la renuncia del entonces director de aduana, Enrique Cano. En esos días, Lacalle Pou advirtió que la renuncia del jerarca no lo conformaba, que esperaba responsabilidades ministeriales y que el hallazgo del contenedor implicaba un fracaso de la política de drogas del gobierno del Frente Amplio. Bueno, ¿quién está para arrancar con este tema? A ver, ¿quién lo sugirió? Victoria, ¿era tuyo? Yo, sí. Ah, bien, dale, arrancamos contigo entonces. Lo sugerí yo porque, yo estoy convencida de que tenemos que hablar de este tema básicamente todo el tiempo. Creo, me produce como muchísimo tedio que el encare de esto, o lo primero que surja después de este episodio, tenga que ver con una rencilla política de si Lacalle Pou en el 2001 dijo que tenían que renunciar todos, algunos, o la mitad, o quién, y entonces, ¿qué está haciendo ahora? O sea, respecto de ese tema, yo lo que tengo para decir es que quizás corresponda que renuncie el director de aduanas. A mí como abogada me cuesta bastante decir esto sin el resultado de una investigación administrativa. Pero quizás sí sea lo más conveniente, y creo que eso no debería tener que ver con qué pasó hace 10, 15 años. Tenemos que poder salir del tema, porque a ver, en este tema necesitamos un poquito de ideas, y hay muy pocas respecto de qué vamos a hacer con esto, y nos dedicamos a pasarnos culpas, a decir, bueno, vamos a hacer un diálogo partidario, sí, bueno, pero vos no quisiste hacer el diálogo partidario, bueno, pero ahora quiero, entonces ¿cuándo? No sé, como una locura. O sea, necesitamos exigir como ciudadanía que se empiecen a tirar propuestas de esto, y en lo posible no más de lo mismo. Yo he escuchado una charla de un experto en este tema que se llama John Collins, es un irlandés del que ahora voy a hablar un poquito, y decía, es básicamente el único tema donde es tabú proponer cualquier otra cosa que no sea lo que estamos haciendo, más de lo que estamos haciendo, básicamente la única propuesta que se escucha. Y yo creo que este tendría que ser el foco de este tema y que tendremos que estar hablando medio permanentemente de este tema. No sé si entendemos el nivel de urgencia que tiene atacar el problema del narcotráfico, porque
Uruguay no estaba preparado para tener el problema que está teniendo ahora en los últimos 15 años. O sea, básicamente tenemos un escáner que es del Paleolítico y no hemos sabido salir de esta situación todavía. Entonces, bueno, es buenísimo que ahora, creo que es en junio que se iban a instalar los 3 escáneres, eso lo necesitamos, lo tenemos que hacer, pero ahí no se termina, porque los que miran los escáneres son personas. Y yo no sé bien lo que pasó acá, si es que efectivamente no pasó como un escáner, por el escáner, como dice el sindicato, porque ahora en esta versión que escuchábamos decía que sí pasó, pero no lo detectó porque era muy viejo, pero después en un comunicado del sindicato decía que no pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Acá hubo alguien que hizo la vista gorda, que estaba comprado, o es realmente que el escáner es muy viejo. Entonces, no sé, tener mejores escáneres, por supuesto que dificulta que los funcionarios se corrompan y hace que funcionen mejor las cosas, y por ese camino hay que ir, pero no alcanza. Y acá viene lo medular de lo que quiero decir, que es que hace poco tuvimos un evento desde el Centro de Estudio de Políticas Públicas con este experto irlandés, John Collins, que vino a nuestro país a exponer un poquito acerca de qué posibilidades tendríamos en Uruguay para tender hacia la legalización de algunas drogas muy controlada, muy acotada, con regulaciones muy específicas. Como hacemos con otras cosas, como por ejemplo con el alcohol, que lo permitimos, pero tiene su regulación, no es libre. Ujú. Y después también estaba Gonzalo Croci, que ese sí es uruguayo, es un experto en crimen internacional y en este tipo de temas. Y una de las cosas que decía Croci es, a ver, el narcotráfico mueve en el mundo en este momento 400.000 millones de dólares. No sé si tenemos noción de lo que significa esto, pero por ejemplo, el PBI de Uruguay es 60.000 millones. Estamos hablando de 6 Uruguays. Es el PBI de Irán, por ejemplo. O sea, es todo Irán, es 6 Uruguays, pensando, básicamente, o sea, teniendo 400.000 millones de dólares, obvio que no hay una autoridad central del narcotráfico haciendo esto, pero se entiende lo que quiero decir, pero hay 400.000 millones de dólares disponibles para, básicamente, exclusivamente pensar en cómo perfeccionar el negocio, cómo hacerlo más resiliente, cómo corromper más y cómo hacerlo más fuerte. Entonces, que Uruguay con un sexto de ese presupuesto, que además es el 4% tiene el Ministerio del Interior, o sea, con el 4% de un sexto de ese presupuesto va a lograr frenar esto, porque, digamos, mientras siga siendo así de lucrativo como es, siempre va a haber incentivos para dedicarse a esto. A ver, Alemania, con infinitos más recursos que Uruguay, no logra frenar este tipo de cosas. La Unión Europea no logra frenar el tráfico adentro de ella misma, con muchísimos más recursos que nosotros. Entonces, mientras sea tan lucrativo, va a ser muy difícil. ¿Y por qué es tan lucrativo? Bueno, una de las razones es porque está prohibido. ¿Los demás cómo ven este planteo de Victoria? Yo estoy como muy de acuerdo con lo que dice Victoria, que además sabe bastante más del tema, pero además estoy muy de acuerdo. Pero me interesa como abordarlo como, así como el anterior era para Oscar sobre todo, y comparto como una metáfora de cosas que se hicieron bien, para mí esta es una hermosa metáfora de cosas que se hicieron mal. Porque yo invito a las oyentes de la tertulia a que googleen escáner aduanas, ¿no? Y 2007, el tema escáner en la aduana es un problema, ¿no? Se cayó cuando lo traían de China, este mismo, se cayó y se rompió y estuvo no sé cuántos meses roto y lo arreglaron. Entonces ya de pique es un escáner viejo que además nunca estuvo sano. Por el caso. Hubo una investigación. Por cómo se había dado, ¿no? Pero después de eso hay series de notas, ¿no? De problemas con el escáner, de denuncias de funcionarios de la aduana diciendo el escáner funciona cuando quiere, a veces funciona, a veces no funciona, etcétera. Una de las últimas notas o de las últimas series de artículos periodísticos sobre el problema del escáner, que ya es como una cosa, como un drama, ¿no? O sea, parece como una telenovela, son de agosto del año pasado. Ahí después del lío que hubo con el Tribunal de Cuentas por la compra de los 3 escáneres que supuestamente van a venir, que son nuevos para sustituir a este que es viejo y que van a poder escanear 180 contenedores por día, supuestamente. Esa nota, por ejemplo, esas notas dicen que estos 3 escáneres van a estar operativos a principios del año siguiente, o sea, ahora. Claramente no lo están todavía, o sea, no sé cuándo van a estar. Hay distintas fechas, ¿no? Marzo, Victoria decía junio. Ya empezó a correrse para adelante, ¿no? O sea, es eso. Pero lo que yo digo además, sobre todo, es, hay artículos desde 2017 para acá
en particular en los últimos años, que dan cuenta de denuncias de los funcionarios de la aduana diciendo el escáner no anda, el escáner funciona cuando quiere, el escáner no escanea, tuvimos que hacer revisiones manuales. Entonces lo que yo digo es, no solo teníamos un agujero y una perforación, sino que éramos muy conscientes de que la perforación existía. De hecho, hay un antecedente como muy claro que también aparece, si uno googlea escáner, es la incautación de cocaína en Hamburgo, ¿no? Que fue muy connotada. 4 toneladas. 4 toneladas, una de las incautaciones más grandes de la historia de Europa. O sea, pegados quedamos con esa, ¿no? Entonces, es como, por eso digo, es como una metáfora de las cosas que en el Uruguay, así como hay un montón que hacemos bien, como decía Agustín hoy, hay otras que hacemos mal. Y es otra que crónica de una muerte anunciada. Esto es como un choque de trenes que sabíamos que iba a pasar. O sea, es obvio. Nadie tomó. Y de nuevo, y la respuesta es esta cosa del meme del hombre araña, ¿no? O sea, que yo lo veo cada vez más en el debate político, ¿no? Es tipo, vos me decías que renunciara y ahora vos no renunciás. Y la verdad, ¿es por ahí? ¿En serio? O sea, porque no es... De verdad, no es para decir que este gobierno no tiene responsabilidad. Este gobierno tiene un montón de responsabilidad porque sabía que este problema existía y no hizo nada. Pero el gobierno anterior también tenía responsabilidad, también sabía que el problema existía y tampoco hizo nada. O lo que hizo no funcionó o no sirvió y lo mismo. Entonces, la verdad, seguir en la discusión de, bueno, pero vos no renunciaste y todo eso, a mí me parece como un papelón. O sea, porque es realmente un papelón. Ya nos pasó, ya incautaron 4 toneladas. O sea, ahora nos pasa otra vez. En budines, o sea, que además, si uno mira, eran budines de una empresa muy conocida en Uruguay, pero no se los habían comprado a la empresa muy conocida en Uruguay. No tenía todos los elementos para... Entonces era como un red flag. Yo no trabajo en la aduana, ni tengo ni idea, pero lo que para pasa mí... es que ahí se sindicato se agarraba del argumento de, el tipo de contenedor que era, por estar en tránsito, por haber salido de zona América y haber ingresado al puerto, era contenedor en tránsito y por tanto es un nivel de controles relativamente bajo, ¿no? Que es pasar por el escáner y si hay alguna anomalía... Pero es de nuevo el meme del hombre simplemente... araña. Es tipo, no sé, no es mi culpa, no fui yo, no es mi problema. Es como todo el tiempo, y por eso digo, pasa en otras áreas, pero en este tema es como muy palmario por eso, porque uno googlea escáner aduanas y se da de frente con una cosa que tiene casi 20 años. O sea, es como insólito. Sí. A ver... Me parece que las dos tienen razón, tanto Victoria como Ana Laura, una en plantear de que tendríamos que cambiar la estrategia con este tema, y Ana Laura en esto que dice. Yo lo que corregiría un poco es que no es que el gobierno del Frente no hizo nada, creo que hizo una de las movidas más originales, que fue empezar a pensar en serio en la legalización o el control de una cierta liberalización controlada de alguna de las sustancias, pero claro, no es ni la más importante ni fue tan liberal como para siquiera sacarle una parte importante del mercado al narcotráfico. Lo único cierto, para orientarnos en una cuestión tan compleja y tan reiterativa, yo creo que tenemos que mirar muy alto. Y el tema es, de vuelta, tenemos unas organizaciones privadas que son parásitas de los estados y requieren de los estados para seguir funcionando. Ya lo dije en una tertulia anterior. El narcotráfico es una estructura muy compleja, descentralizada, son muchos grupos que requieren de la vulnerabilidad del Estado. Por lo tanto, debilitar al Estado, pero que el Estado no deje de funcionar. Tiene que ser corrompible. Y entonces, frente a esto, hay algunos que lo que quieren es hacer desaparecer el Estado o debilitarlo todo lo posible. Yo creo que una de las cuestiones que estamos precisando es una estrategia que signifique reducir el Estado, pero fortalecerlo mucho para que pueda, en los puntos neurálgicos, ser fuerte y ser seguro. La otra cuestión es liberar el combate contra las drogas no tiene ningún éxito, ninguna posibilidad de éxito, eso ya ha fracasado en todos lados. Yo traería a colación, conjuntamente con la captura de estos embarques desde Latinoamérica a Europa, que está pinchada por todos lados. Suiza, por ejemplo, está empezando un
está discutiendo una experiencia en Berna de liberar el consumo de cocaína. ¿Tá? Con lo cual Suiza se convertiría en el Uruguay de Europa, porque va a profundizar una... Bueno, porque empieza a liberalizar... Oscar? Sí, ¿No bueno, seas condescendiente con nosotros? ¿Qué? En el sentido de, bueno, fuimos de los primeros en liberalizar el consumo. Como política, fue el primer país en liberalizar el consumo en América. Y ahora con la cocaína, bueno, Suiza haría una experiencia, que ya la están viendo otros países también, de empezar por ese lado. El consumo es altísimo, pero entienden que no lo pueden controlar, que no se puede controlar, y que entonces, bueno, será una zona en la cual habrá que ver otras respuestas. Mientras tanto, yo llamo la atención sobre algunas conexiones que no quiero explicitarlas, pero la conexión Paraguay con Uruguay se ha ido profundizando, la droga viene de ahí fundamentalmente. Nuestros acuerdos portuarios y de zonas francas con Paraguay son de temer. Además, en Paraguay está radicado un señor, uno de los directivos de estas corporaciones narcotraficantes, con total impunidad, ¿verdad? Aquí en Uruguay le dio el pasaporte y sigue radicado ahí. Desde ahí dirige buena parte de todo esto. ¿Dónde está Marcet? Andá a avisar, porque nadie sabe dónde está Marcet. Si vos tenés claro dónde está Marcet, por favor, andá a avisarle. No, parece obvio. Que no está en Brasil, que no está en Bolivia, que... No sé. No sé. Hable con la periodista que lo fue a entrevistar. Y esto sale de Paraguay, porque fue grande las 10 toneladas, pero hubo otro que pasó por Buenos Aires en el año 21 de 23 toneladas de cocaína. Eso no pasó por Montevideo, pasó por Buenos Aires. Y entonces, digo, esto está todo pinchado, no hay posibilidad ninguna, es tan descomunal la diferencia de recursos que tienen estos grupos con los de una burocracia muy depreciada, que no pueden enfrentarlos, son corrompibles en cualquier punto de todo esto, y para peor, por una cuestión simplemente quizá ocasional, la fiscal que dirigía toda la investigación ha sido promovida para un cargo en el cual ya no puede seguir investigando. Entonces digo, estamos en el requete horno con todo esto. Agustín. No, a ver, poco para agregar. Estoy bastante de acuerdo en lo que planteaban Victoria, Ana Laura, voy a tratar de, capaz que me parece que es evidente que tenemos un problema enorme, es evidente que tenemos un problema de capacidades estatales, es evidente que tenemos un problema de competir con organizaciones multinacionales y ilegales que son muy potentes. Me parece que por ahí es claro. Creo que así, para este tipo de noticias, como dicen, este tipo de noticias se vienen repitiendo y es para llorar cómo se parecen unas a otras. Creo que la buena noticia acá es que aparentemente en los próximos meses se hizo una inversión grande de parte del Uruguay en escáneres de primera generación para tratar de controlar lo que sale del puerto. Gente que sabe ha empezado a advertir, bueno, ¿cómo van a tratar de escaparle a esto? Parte de algunas cosas decía Victoria, bueno, el escáner lo operan personas. Hay una posibilidad cierta de que después quieran cargar en el puerto de Montevideo, después adentro de los barcos, arriba de los barcos, afuera del puerto. Entonces va a haber que hacer otro tipo de patrullaje, porque obviamente me gustó creo que Victoria usó la palabra resiliencia. Son organizaciones muy flexibles, con pocas rigideces, con poco apego a las normas, entonces pueden cambiar de muchas formas posibles. Rápido Eso no quiere decir que no hay que hacerlo. Hay que ir apretando. Esto es como en tu casa. Te están robando tu casa. Bueno, si pones rejas, no es que no te van a robar. Tenés un poco menos de chance. Y si tenés alarma, tenés un poquito menos de chance. Y si tratás de no ver cuando no hay gente, tenés un poquito menos de chance. Bueno, hay que tratar de ir haciendo las cosas. Y sin duda, la compra de 3 contenedores, como no ha habido en Uruguay, es un paso muy importante. Y después un comentario sobre esto que decía Oscar del tema de la marihuana. Ningún efecto importante en este sentido positivo tuvo la despenalización, no el consumo, que ya era despenalizado hace muchísimo en Uruguay, la despenalización de la compra en esas condiciones. O sea, seguimos teniendo, la plata no está en la marihuana, sigue habiendo mercados ideales de marihuana, todos los que quieras. Es verdad que hay mercados legales también,
en el sentido de sacar, o sea, en el sentido que enunció el presidente José Mujica, que era el objetivo de sacarle la plata al narcotráfico, fracaso. En otros sentidos capaz que es mejor, capaz que fue bueno, y yo lo creo. Probablemente hoy la gente, creo que en el otro sentido creo que de todo, probablemente no es el tema de hoy, pero probablemente la gente hoy es mucho más consciente de lo que consume, cómo lo consume. Puede haber algunas cosas positivas, pero en el sentido que había anunciado el presidente Mujica y que parece que Oscar adhiere, fracaso absoluto. Y después, un poco, sobre eso le decía la broma de lo de Marcet, seamos un poquito más rigurosos a la hora de establecer conexiones. Sí, claramente, Paraguay el grueso de la cocaína no se produce en Paraguay, se produce en Bolivia, se produce en Colombia, no se produce en Paraguay, si bien hay producción, obviamente puede ser un lugar de paso, donde también, para llegar a Uruguay, que también es otro lugar de paso, también llegué, pero esto es muy complejo. Marcet es un narcotraficante, es muy grave lo que pasó con Uruguay en términos uruguayos, ¿no? De los principales narcotraficantes del mundo. Mucho más importante que Marcete era el que se escapó caminando de Cárcel Central, ¿no? Ese sí, era un pesado que salió caminando de Cárcel Central. Tenemos un problema claramente de institucionalidad, de capacidad estatal, y ojalá así lo podamos abordar y yendo vinculado al tema anterior, también podamos tener una campaña en lo que se lo aborde de esa forma. Después capaz que algún comentario sobre el tema de la propuesta, de un diálogo. Romina ya me va a mirar feo porque la otra vez que lo dije ya se rió porque es como la quinta vez. Yo creo poco en estas cosas, no creo que para algunas cosas muy particulares se puede tratar de hacer algún consenso, pero esto, así como está propuesto, es otra vez el circo de siempre. Yo vengo y hubo un diálogo hace poquito donde el representante del Frente Amplio fue a cumplir y a pudrirla. Gustavo Leal fue a pudrir, no fue a que no pasara nada y a no adherir el acuerdo al final. O sea, y no lo culpo, está bien, es su juego político, es legítimo que lo haga. Pero no nos vengan con el cuento de que esto lo vamos a arreglar con un gran diálogo nacional, con todo transversal, interseccional, con todas las partes involucradas, que no creo que sea por ahí. Victoria, ¿te quedó algo? Sí, o sea, me encantaría decir 8 millones de cosas. Voy a tratar de decir algunas. Otra buena noticia es que con esto de los 3 escáneres también el Ministerio del Interior contrató 60 técnicos. Esto no es menor, es importante. Y yo creo que la lucha contra este tema va por el lado de la tecnificación de la respuesta basada en evidencia y sin obstinación ideológica, y creo que este es un lindo camino que empieza con esta contratación. Después, una cosa que quería decir de lo que pasó con la ley de la marihuana. Bueno, muchas consecuencias, algunos resultados son mixtos, pero sí es verdad que lo que decía Agustín, subió la percepción del riesgo después de la ley de la marihuana. Eso es interesante, porque es como echa por tierra todo lo que se suele decir con la legalización de las sustancias y soluciones que van en ese sentido, de que, bueno, se naturaliza el consumo, qué sé yo. Es exactamente lo contrario a lo que pasó acá. Y eso, bueno, en realidad teóricamente tiene muchísimo sentido, o sea, está súper estudiado que el consumo de drogas tiene poco que ver con si el Estado lo prohíbe o no. Ese argumento típico de, bueno, lo prohibido genera curiosidad, no tiene mucho que ver. La verdad que las adicciones no pasan mucho por ahí. Pasan sobre todo, las adicciones estoy hablando, no del consumo no problemático. Pasan sobre todo, que es el que nos preocupa, ¿verdad? El consumo problemático. Pasan sobre todo por traumas, por marginalidad, por cosas que son profundas y que no tienen nada que ver con la postura que tenga el Estado. Y bueno, creo que se hace evidencia en este sentido, está bueno destacarlo. Después, obvio que no, con la legalización de la marihuana, con la regulación en realidad, porque en Uruguay nunca estuvo prohibida. El término correcto es regulación, ¿no? Regulación, exacto, porque en Uruguay nunca estuvo prohibida la tenencia ni el consumo de ninguna droga. Lo que pasa es que vos para acceder a la droga tenés que cometer un montón de actos ilegales, pero una vez que la tenés y la consumís, eso per se no es ilegal. Pero obvio que con eso no le íbamos a sacar un mango al narcotráfico, porque Uruguay es un país de tránsito, por eso tenemos el problema que tenemos. O sea, el consumo interno de drogas es completamente insignificante para cualquier narcotraficante. O sea, yo qué sé, por ejemplo, hablando de la cocaína, ¿no? Es el 2% de 3 millones el que lo consume. Hablando de la marihuana es el 15%, o sea, ahí no está la plata. Que eso es lo que complejiza muchísimo las cosas, porque nosotros incluso podríamos tener el marco regulatorio más liberalizante del mundo,
Y sin embargo va a seguir siendo delito en otros lados, por lo tanto va a seguir siendo caro, por lo tanto va a seguir siendo muy lucrativo y lo atractivo de nosotros es el puerto. Entonces, como para ir cerrando, creo que tenemos que exigir mucho más del sistema político, empezar a dar respuestas a este tema, que son con básicamente dos áreas. Una es lo que tiene que ver con las drogas como tema de salud pública, esa es como toda otra lista que no exploramos hoy, es larguísima, hay muchas cosas que están buenas para decir en este sentido, porque Uruguay tiene un problema serio de adicciones. Yo qué sé, para que se hagan una idea, el consumo de cocaína, el 80% de la cocaína que se consume en Uruguay lo consume un 20%, o sea, sigue el principio de Pareto, ¿verdad? El otro 20% lo consume el otro 80%. No sé si fui clara, pero digo, está como muy concentrado el consumo, hay consumo muy problemático y también de otras sustancias como por ejemplo el alcohol. Hay mucho por hacer ahí, pero no es ahí donde se juega la batalla contra el narcotráfico. Y ahí vienen cosas que es medio un embole decir, porque sí, todos sabemos, es con educación y oportunidades, pero realmente es por ahí. Entonces hay que hacer un poco más de cosas focalizadas de la educación y las oportunidades para gente que está azotada por este problema en los lugares de Montevideo y también en algunas zonas muy puntuales del interior donde este problema se concentra. Lo que sí está claro con la evidencia internacional es que más de lo que estamos haciendo no da resultados. O sea, miren Ecuador. O sea, Ecuador hizo la política más represiva y mano dura que se puede hacer. Tuvo un toque de queda de 165 días en 2022. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que estamos viendo hoy, en un estado de guerra interna, básicamente, donde la gente... Bueno, un desastre, en fin. Y bueno, pero ya lo vimos en 2006 con Calderón, esto de encontrar a los peces gordos y descabezar organizaciones. Lo único que logró fue que en México ahora es el momento más violento de su historia. En vez de 5 carteles hay 80. Hay más violencia que nunca, récord de producción de cocaína, se consume más droga en el mundo que nunca. Entonces, no es más de mano dura y represión. Realmente no lo es con este tema. No es un tema ideológico, no es una opinión. Es medio un dato, o sea, es empírico. Eso no ha funcionado ni acá ni en ningún lado. Entonces, realmente creo que cabe exigir esto del diálogo, no sé, en el formato que sea, lo que sea, pero tenemos que empezar a exigir más propuestas. ¿Cómo ven esto que señala Victoria en cuanto a la liberalización o regulación del mercado de cocaína en general, que Uruguay lo empiece a plantear? ¿Son optimistas al respecto? ¿No ven que sea una solución? No, tiene razón en el sentido de que el problema no es el consumo, sino el papel que juega Uruguay en el concierto internacional, ¿no? Es decir, porque nosotros podríamos liberalizar eso, pero ese no es el problema. Es una parte del problema, sí, tiene que ver con el consumo entre nosotros, pero bueno, ella daba cifras de que no es tampoco algo extraordinario. Pero el problema acá es un problema político, no quiero decirlo directamente, es decir, es tan grande el papel que juega Uruguay en el tránsito hacia los grandes mercados, que yo no tengo más remedio que suponer de que la política está aceptada como... Este papel es lo que le permite a Uruguay tener una relación bastante, digamos, tranquila con estos poderes. Es decir, o sea, el hacer la vista gorda le permite no tener una situación como la de Ecuador. Entonces, romper este equilibrio se puede hacer si tiene alguna expectativa de éxito o alguna otra solución. Yo no la conozco, pero estoy de acuerdo con lo que decía Ana Laura, de que ir por el lado de cobrar cuentas viejas no es la solución, sí, porque es cierto, sí, en otro momento se pedía la renuncia del ministro de Hacienda, de Economía y Finanzas. Bueno, pedirle ahora lo mismo en espejo al gobierno actual es inútil, hubiera correspondido, pero no estamos, eso es jugar muy a la chiquita. Creo que tenemos que pensar a lo grande en el país. Y bueno, acá es donde me parece que sí, habría que pensar, bueno, ¿cuál es la situación nuestra frente a estos poderes que ya no son el imperialismo, como era antes? Es otro poder que nos está, realmente nos va a complicar mucho más de lo que ya nos está complicando. Y entonces, yo la verdad que no veo que haya ningún ánimo de hincarle el diente a esto, porque
los escáneres y todo eso, la ley de derribo, todo eso que se habló y son enunciados, son eslogan, no tocan, pero si se encontraron esto, lo que debe pasar sin que se detecten. Es totalmente permeable nuestros controles, así que yo creo que no tenemos ninguna chance por ahora de enfrentar esto. Yo creo que más allá de, digamos, hay mucha gente que se ha dedicado muchos años a estudiar estos temas y dice que hay que liberalizar, entonces no me voy a poner a discutir porque yo no soy especialista en el tema. Lo que sí me parece es que más allá de eso sería interesante pensar cuánta plata gastamos para combatir la oferta y cuánta plata gastamos para combatir la demanda, ¿no? O sea, cuánta plata le ponemos a las clínicas de rehabilitación, a los modelos de sostenimiento para que determinadas personas no caigan en los consumos problemáticos de esas sustancias, cuántos lugares hay en el sistema donde vos puedas de verdad recuperarte de una adicción a este tipo de sustancias. Y la respuesta es que gastamos muchísimo menos en construir redes que combatan la demanda, que por alguna cuestión que seguramente especialistas tienen muy estudiada y yo no la sé, nos parece mejor gastar millones de dólares en combatir la oferta y no gastar la quinta parte en trabajar sobre la demanda, digamos, porque la verdad es que en Uruguay, si vos no tenés una familia con poder adquisitivo suficiente para pagar un tratamiento privado, salir del consumo problemático de cualquier sustancia, las legales también. O sea, si tú tenés un problema de alcoholismo, el sistema público y el sistema mutual en general, o sea, el sostén es muy complejo. No hay tratamientos de largo plazo que estén cubiertos por los sistemas de salud. Es muy difícil. Cualquiera que tenga familia, amigos con problemas de adicciones tiene muy claro que salir es muy difícil y que no hay un sostén de ninguna clase y que el Estado gasta muy poca plata en eso. Podremos discutir que ahora más, menos, seguramente hay montones de cosas para decir, pero digamos, ahí no hay un trabajo. Entonces, si vamos a caminar a la legalización, perfecto, caminemos. Pero ojo, porque hay que trabajar también en que baje el consumo, porque tenemos en Uruguay se ha ido achicando de manera exponencial la edad de consumo de alcohol, que es una droga legal, pero que en menores de edad no es legal, y eso genera, y está estudiado, que cuanto más chico sos cuando empezás a consumir determinadas sustancias, más cerca estás de generar relaciones de adicción. Laura, pero tú estás planteando el tema del lado del consumo y los daños que causa, pero estamos hablando del problema político institucional. Claro, pero si yo gasto miles de millones de dólares en cosas para detectar la entrada de droga y no funciona, capaz que si gasto la quinta parte de los miles... Tránsito, no tiene, eso no sí, es lo que afecta a nuestra gente. Está bien. Esto lo que hace es someter a nuestro Estado a intereses de otro tipo. Y eso implica dominar la justicia, inhibir a las fiscalías, una cantidad de fenómenos por eso institucionales digo, muy graves que no tienen que ver con la salud. Pero por eso me refería a que tal vez el camino de eso será legalizarlo. Igual si somos de tránsito, que nosotros lo legalicemos, no va a cambiar la cosa tampoco. O sea, digamos, si el punto es que somos solo de tránsito, lo cual es también bastante discutible, porque el consumo de drogas en el Uruguay existe, pero tampoco legalizar el consumo y la circulación y la venta de cocaína en Uruguay, si somos un país de tránsito, que se pueda vender en Uruguay no te va a favorecer o a no favorecer la circulación. Porque si en Estados Unidos sigue siendo ilegal, cosa que la última vez que me fijé no tiene ninguna intención de legalizar el consumo de cocaína, entonces vamos a seguir funcionando como corredor. O sea que tampoco vamos a solucionarlo por ahí, salvo que todos los países se pongan de acuerdo. Así que tampoco es por ahí. El problema es político. Exacto. Cortito, la legalización, Augusto, un segundo. La legalización es un problema que es una solución, entre muchas comillas, que un país no puede solo encarar aisladamente. Claro. Para nada, o sea, la legalización no va por ahí, sí va por el lado, porque eso apunta más bien al tema del consumo, que tenemos un problema, pues si bien es claro un 2% del consumo de cocaína, es el más alto de Latinoamérica, junto con Argentina, estamos empatados, tenemos un problema de adicciones bastante severo, basta ver lo que pasa en las cárceles. Entonces, son dos carriles separados, lo que hacemos para combatir Uruguay y su rol en el tráfico internacional, y lo que hacemos para combatir los problemas de consumo que tenemos. Pero en ese último entra el tema de la legalización, hay que ver cómo, qué matices, bla, 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 cómo se regula, con qué alcance. No es para tirarse a la pileta, sino más.
no es la liberalización libertaria de la libertad individual, bla, bla, bla. Tenemos temas de salud pública, nosotros no estamos dispuestos a dejar la salud pública a control de los privados, entonces, ¿qué hacemos con las adicciones? Hay 1000 temas, pero no va por el lado del tránsito internacional lo de la legalización. Victoria Pasquet, Ana Laura Pérez, Agustín Iturralde, Oscar Sarlo, gracias a los 4, como siempre, un placer y nos reencontramos próximamente. Un placer, como siempre. Igual, saludos.